Gloria a Dios. Mateo capítulo 11. Algunos sacarán su Biblia, otros su celular y otros se conforman con leerlo de ahí, que es más cómodo. Le falta el contexto. Claro, claro. Igual yo voy a leer sin contexto. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, dice una versión, otra dice lo arrebatan. Si hay algo que queda claro es que el evangelio de Jesucristo es un evangelio radical. No tiene que ver con hermosas propuestas, no tiene que ver con ofertas, no tiene que ver con invitaciones a dejar de sufrir. Es un evangelio de desafío, un evangelio que sufre violencia, pero que también con violencia confronta y arrebata. Arrebata lo que el diablo ha hurtado, lo que no le pertenece. Arrebata lo que está perdido, porque el evangelio de Jesús es un evangelio de pescadores de hombres. Y en toda pesca hay tormentas, hay cosas que enfrentar, hay situaciones que resolver, hay redes que remendar para que los peces no se pierdan. Y hay un esfuerzo que realizar para traer la red a la orilla y empezar a ver lo que sirve y lo que no sirve, como dice Juan capítulo 21. Así que nosotros vemos que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza o lo arrebatan según la versión. Es algo que para poder llevarlo a cabo se necesita autoridad espiritual. Esa autoridad que hemos recibido cuando Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan. Id y haced discípulos. Y aquellos que crean los tienen que bautizar. Y tienen que sanar enfermos y tienen que echar fuera demonios. Y no se preocupen que van a estar cubiertos de toda aquella maldad que pueda venir sobre ustedes. Y les dijo para que confiaran más en otro pasaje anterior, que salgan sin alforja, sin alimento. O sea, la provisión está asegurada de parte del Señor para los que hacen su voluntad. Así que tenemos que entender que nosotros, la Iglesia, y en forma individual podemos ejercer esa espiritualidad siempre y cuando nuestra fe sea activa. O sea, la fe es algo activo, no es algo pasivo. La fe no se basa simplemente en un conocimiento intelectual, se basa en una acción. La fe tiene que mostrar obras de fe. Si no somos agresivos, el enemigo siempre va a robar, siempre va a matar, siempre va a destruir, siempre va a venir con sus planes de confusión, de dudas y de temores. Por eso tenemos que entender que el reino de Dios sufre violencia justamente para debilitarnos, para hacernos dudar, para hacernos fracasar, para llenarnos de temores, de inseguridades, de razonamientos humanos que nos impidan avanzar en los propósitos de Dios. Así que el reino sufre violencia y no son los tibios, sino los violentos los que lo arrebatan. Los violentos en el sentido de una convicción, de una fe activa, violentos y agresivos en el hecho de no temer las consecuencias del testimonio que Dios ha puesto en cada vida. Violentos y agresivos en creerle a Dios, en no dejarse asustar por lo que ven ni por lo que pasa.
Estábamos en una situación enseñando, aconsejando, y alguien dijo que ellos no iban a tener hijos. Se habían casado, pero no iban a tener hijos porque no querían traer hijos a un mundo tan violento, tan agresivo, tan inseguro, que para qué traer hijos para que sufran. El propósito eterno de Dios es que seamos una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. El Señor desde el principio mandó que la tierra, que fructificáramos y que llenáramos la tierra, que conquistáramos. Somos pueblos de conquistadores. Tener esa clase de pensamientos es haberse dejado ganar por la teología del diablo a través de la fe del temor. No se puede ser un padre pasivo. Conocí padres pasivos que ellos se conformaban con el hecho de que sus hijos vinieran a las reuniones, y para que sus hijos vinieran a las reuniones ellos negociaban que sus hijos pudieran salir a los boliches y después venir a la reunión, y después los veíamos dormidos en la reunión. Los padres están llamados a gobernar, a tener autoridad, a ser los que establecen las pautas y dar la palabra, enseñar, ser ejemplo, corregir, amonestar, instruir, no negociar con sus hijos. Nosotros tenemos que entender que estando en un área de confort, no estamos viviendo el Evangelio de Jesús. Cuando el yo es lo que predomina y la relación con el Señor y la comunión con los hermanos es una opción de vida, simplemente estamos siendo pasivos. Y siempre iremos detrás de los acontecimientos con quejas, con demandas, con argumentos y justificaciones, transfiriendo culpas y justificándonos cuando las cosas no funcionan de acuerdo a nuestros deseos. La Iglesia de Jesucristo está comisionada para ser agresiva, para tomar por asalto todo lo que el enemigo ha hurtado. Tiene que ser agresiva en la alabanza, tiene que ser agresiva en la oración, agresiva en la proclamación de la palabra, agresiva en todo aquello en lo que tiene que avanzar, todo aquello en donde el Señor nos ha plantado. De lo contrario, el diablo la paraliza, la hace confortable, la hace amena, la hace un club. Irrumpió un hombre en la década del 80 que escandalizó a los religiosos porque se plantaba en la plataforma y decía: escúchame bien, Satanás. Era un hombre que venía del cielo, Anacondia, con autoridad de Dios. Los demonios se sujetaban, las personas se sanaban, lo siguen haciendo. No ha cambiado su mensaje, no ha cambiado su doctrina, no ha cambiado la autoridad que Dios le ha dado porque ha sido fiel a lo que le fue entregado. Entendió el Evangelio en su parte principal, la de salvar vidas, la de pescar, la de entregar a la iglesia para que continúe la obra, de trabajar en unidad en cada lugar donde va. Y Dios le ha dado esa autoridad. Entendió el mensaje del Señor. No era con medias tintas, era con una confrontación poderosa del Espíritu Santo. También podemos caer en el error de ver al diablo en todas las cosas, aún en aquellas que son responsabilidades nuestras. O irnos al otro extremo y ser pasivos. El pasivo es alguien que siempre está tratando de acomodar lo que desordenó con su pasividad. Una chica se contactó con un chico por internet, empezaron a chatear hasta que llegó el momento de conocerse y ella lo invitó a su casa,
Los padres le permitieron que se quedara a dormir y la chica quedó embarazada. Padres pasivos, que no ejercen autoridad, que no ponen límites, que no tienen discernimientos. Uno de los graves problemas que afronta la iglesia es la falta de discernimiento y hay que pedirlo. Hay que poder darse cuenta que estamos viviendo lo sobrenatural, que no estamos llamados a vivir en lo natural, que hemos nacido en el cielo para hacer la obra en la tierra y esa obra que tenemos que hacer es una obra espiritual y tenemos que tener discernimiento. No tenemos que ser pasivos ni ingenuos. Tenemos que estar prevenidos de que la maldad viene envuelta como si fuesen bombones. Y nosotros tenemos que poder discernirlo, poner límites. ¿Qué tiene de malo que un varón se quede a dormir en la casa de su novia y que él es varón y que ella es mujer? Y que puede pasar cualquier cosa. Soy un antiguo, soy un dinosaurio. Gloria a Dios. Nuestra lucha, o mi lucha, mi rol como padre, la acción que voy a tomar en fe es lo que va a determinar la victoria final del reino. Es en el caso de los padres. En el caso de los jóvenes es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que entender que la fe fluye hacia Dios. La fe fluye hacia Dios. Y cuando la fe fluye hacia Dios, de Dios fluye la fidelidad hacia nosotros. Viene directamente de Él. Es la manera que tenemos de conexión con el Señor. Muchos creen que todo lo solucionan con el concepto equivocado de que la confesión de fe es una fórmula para obtener cosas de Dios. Y que por repetir determinadas cosas y creer que lo están haciendo en fe, lo van a recibir y las cosas van a cambiar y todo va a ser transformado. En cambio, lo que Jesús enseña es que la convicción o la fe, por pequeña que sea al estar en nuestros corazones, debe expresarse en forma activa para producir resultados concretos y eficaces. La pequeña semilla de mostaza. La fe de Dios debe estar alineada con su voluntad y su palabra. O sea, creer en el corazón sin dudar para obtener la promesa de la palabra creadora de Dios. Este principio debe abarcar todos los aspectos de la vida. Estando en Cristo, todos los aspectos de la vida abarcan la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la duda es tan real como la fe. Y la duda nos lleva al pecado. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hizo de ellos un espectáculo público y triunfó. O sea, el Señor, cuando venció en la cruz, no solamente venció, no solamente derrotó, sino que además los expuso, los avergonzó, hizo un espectáculo público de principados y potestades. Los avergonzó. Fue derrotado. Y esto es verdad, Él fue derrotado. Pero el error que muchos cometen es pensar que por haber sido vencido ya no hay absolutamente más nada que hacer. Jesús ya venció, no pensemos más en el diablo, ahora pensemos solo en Cristo. Por esta forma de pensar, muchísimos cristianos viven en derrota. Se resignan a que todos los males
se los atribuyen a Dios. Y si esto pasó, Dios lo permitió, por algo será. Algo mejor me va a traer. Y no están viendo la obra de aquel que quiere detener los propósitos de Dios. Porque Satanás, si bien está vencido, no está cautivo. Por lo tanto, sigue haciendo daño e intentando debilitar a la iglesia para retrasar su derrota definitiva. Nosotros estamos llamados a sujetar sus obras y avanzar para restaurar y para recuperar todo lo que no le pertenece. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda la altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Es una función a la iglesia. Así que nosotros vemos que la batalla fundamental es contra argumentos. El resultado es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. O sea, todo lo que son criterios propios es idolatría que tiene que ser renunciada. La batalla que peleamos se disputa en el ámbito de las ideas, de los argumentos y de los pensamientos, como dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No luchamos contra las personas. No luchamos contra las personas. No luchamos contra el vecino. No luchamos contra el jefe. No luchamos contra el esposo o contra la esposa. Es contra principados, potestades y fuerzas malignas que vienen sobre las mentes y sobre las conciencias para inflamarlas con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Conciencias entenebrecidas, levantando fortalezas de pensamientos que obren en contra de la palabra de Dios. ¿Qué produce una fortaleza? Esa manera impenetrable de derribar argumentos. Es la incapacidad o la negativa de recibir la verdad de Dios. Es definirse o defenderse ante de haber estudiado todos los hechos, el hecho de la cruz. No querer saber para no confundirse. Es lo que nos pasa cuando conversamos con un testigo de Jehová. Es no querer saber, no quieren escuchar. Jesús lo describe de esta manera. Mateo capítulo 13, versículo 14. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Están cegados por el príncipe de este siglo. La fortaleza impide que las personas y que los cristianos comprendan la gracia y se llenan de culpas, hacen penitencias, tratan de llegar a Dios a través de sus obras. Las fortalezas hacen que personas se sientan que todo aquello que están cuestionando, criticando, confrontando a los líderes o aquellos que tienen responsabilidades espirituales en la casa del Señor, no entiendan que no viene del Espíritu de Dios y lo hacen de una forma carnal y destructiva.
Las ideologías son fortalezas. Hoy en día, los sectores políticos más cerrados son religiones. Tienen creencias de absoluta verdad, sin aceptar diálogo. Están embotados en su idolatría. Y se han transformado en fortalezas que tratan de cautivar a muchos para que también estén en esa fortaleza. Si hablamos del comunismo, confronta a Dios directamente, aunque se han ayornado en algunos aspectos. Estaba en un retiro de jóvenes y se me acercaron dos chicas a hablar por lo que yo había estado hablando y me confesaron de que eran, o me contaron, mejor dicho, que eran trotskistas y que estaban tratando poder influenciar a los jóvenes para que entiendan que junto con lo que ellos creían podían ser útiles en la sociedad también si aceptaban entrar en la organización. Así que estuvimos charlando un rato y hablando de que la levadura era diferente, que estábamos en otra cosa. No las vi más, así que ni ellas nos ganaron a nosotros, ni nosotros las pudimos ganar a ellas. El capitalismo también es una fortaleza. Es una fortaleza de codicia, de ambiciones desmedidas. ¿Y qué hablar del populismo? Es un culto a las personas. Es un culto que roba la gloria a Dios. Es un culto que roba la dignidad de ganar el pan, como el Señor nos ha dicho, que fomenta la pereza y el ocio. Todo esto es idolatría, que embota las mentes. Cualquier creencia que se oponga al conocimiento de Dios es una fortaleza a confrontar. Tenemos armas espirituales para confrontarlo. La sangre que nos limpia de pecado, la palabra de Dios y el nombre de Jesús, que es nombre de guerra, para confrontar todo aquello que es contrario al Señor. Para utilizar estas armas tenemos los medios de lanzamiento, podríamos decir, la oración, la proclama de la predicación, la alabanza, la palabra de nuestro testimonio. La palabra de nuestro testimonio es poderosa cuando realmente hemos tenido un testimonio donde Dios ha obrado en nuestras vidas. Por poco que sea, es una palabra que no puede ser refutada. Estábamos el mes pasado en Bariloche, tuvimos una charla muy larga con una diputada del partido de Río Negro. Una diputada que ya conocíamos de antes, pero que siempre resiste el Evangelio. Es religiosa, más bien tercermundista. Y siempre resiste el Evangelio y siempre lo resistió a nosotros. Y esta vez, por unas circunstancias, quedamos sentados al lado. Y empezamos a hablar de política y yo le seguí la corriente. Y gracias a los libros que me presta Pablo Boetti, que anda por ahí, creo que lo vi. Allá está. Estaba afiladísimo, Pablo. Así que no solamente la confronté con lo que yo ya sabía, sino con fechas, acontecimientos. Y fue enmudeciendo. Y le fui marcando hechos puntuales. Y aproveché en un momento a darle mi testimonio mezclado con lo que estábamos hablando. Y algo pasó ahí. Se quebró algo.
y me dice, ¿puedo hacerte preguntas? Y charlamos largo hasta la madrugada. La verdad que algo se despejó en el aire y fue muy bueno. Por eso les cuento, el testimonio dado con sabiduría, en el momento preciso, sin apuro, escuchando, esperando esa señal de decir ahora, que la da el Espíritu, puede quebrar y derribar fortalezas. Antes de comenzar a utilizar las armas que el Señor nos ha dado, es fundamental, determinante, revisar la armadura. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podés apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinto de la verdad es el que mantiene toda la armadura unida, la coraza, la vestidura, la espada, y representa la integridad y la fidelidad del creyente. Es muy importante que este cinto esté bien ceñido y que nuestra integridad y nuestra fidelidad esté presente para que ese cinto cumpla la función. La coraza de la justicia es la que cubre el corazón, donde se alojan las emociones, los sentimientos, las pasiones. Es el reflejo de quienes somos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida, dice la palabra. El corazón, dice también la Escritura, que es engañoso. Sin el cinto y la coraza de la justicia perdemos de vista la cruz y caemos en legalismos y en utilizar el conocimiento en la carne. La justicia no proviene de nosotros, sino de la obra que Cristo hizo en la cruz, y a través de nuestro corazón el diablo intenta que perdamos de vista la cruz y nos empecemos a mirar a nosotros mismos, dejando de ser fieles para transformarnos en egoístas. Después tenemos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, que tiene que ver con la disposición. El calzado nos habla de ir, de caminar, de avanzar. Hay una disposición que tiene que haber en nosotros, es la de la acción de la fe. Tiene que ver con tener bien el fundamento, estar preparados, tener paz interior que no me hace retroceder cuando soy confrontado, firme en la palabra antes que comience el conflicto. Y tenemos el escudo de la fe, importantísimo. El escudo de la fe, primero que nada, es creerle a Dios, creer lo que Jesús ya hizo, creer lo que Jesús dice para poder hacer lo que Dios manda. Es para defendernos y cubrir las armaduras y detener los dardos del enemigo, sus acusaciones, sus mentiras, sus argumentaciones. Y muy importante, el yelmo de la salvación. Si ya somos salvos, Pablo dice, tomad el yelmo, o sea, colóquense en el casco. Él se refiere al yelmo como a la esperanza de la salvación. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor,
con el casco de la esperanza de la salvación. La esperanza es la que protege la mente contra el desaliento y la depresión. Es la que nos hace decir, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que tenerlo puesto. La espada del Espíritu es la única arma que tiene la armadura. El único elemento de la armadura que es un arma. La principal arma del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Jesús la usó en el desierto. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio a los pensamientos y a las intenciones del corazón. El Espíritu Santo utiliza la palabra para cambiar vidas por medio de su poder. La palabra de Dios puede transformar a una persona fría y sin aliento y darle vida nueva. Pablo termina diciendo en Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros podemos entender que una espada tiene un alcance limitado. Una espada llega hasta donde se estira el brazo. Pero la espada que el Señor habla es la palabra, y la palabra unida a la oración, usándola como arma de guerra, es como un misil intercontinental y aún más, un misil que llega a las esferas espirituales, al mundo espiritual. Es una palabra que penetra las capas del cielo y puede llegar al trono de Dios y puede llegar al mismo infierno para producir los resultados que Dios está queriendo que produzcamos como iglesia y en forma individual. Así que tenemos que entender que la sangre, la palabra, el nombre de Jesús es algo que tenemos el derecho y la obligación de usar. La sangre de Jesús, que nos ha limpiado de todo pecado, hace posible que utilicemos la palabra y hace posible que estemos cubiertos por el nombre de Jesús, usando la oración, la proclama, la predicación, la alabanza y la palabra de nuestro testimonio. La alabanza es un arma poderosa, porque donde hay alabanza hay gratitud, y donde hay gratitud, el diablo, que es el padre de lo ingrato, no puede penetrar. Al Señor sea toda la gloria. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Somos un pueblo que ya no puede ser vencido, porque hemos sido comprados por precio, por el que vive y por el que reina. A Él sea toda la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya.